Chicos, hoy tenemos un invitado súper especial, será un invitado sorpresa, entonces vamos a jugar a las adivinanzas. Yo les voy a ir contando sobre nuestro invitado y ustedes tienen que adivinar quién es. Este invitado ha cumplido muchos sueños, muchos sueños, porque lo conozco desde que tenía casi la edad que ustedes tienen. Entonces van a cerrar los ojos para que él pueda entrar. Tápense los ojos para que no vean. Prometido, confío en ustedes. Ya, tápense los ojos. Él se va a esconder porque nos va a escuchar, conversar. Y después de que respondamos las preguntas, va a aparecer. ¿Listo? O sea, ya les di una pista. Entonces no es costeño. Entonces no es costeño. ¿Tú crees que no es costeño? Ya pueden abrir los ojos. Miren para acá. ¿Listo? ¡Ay! Luciana, mire para acá, señorita. ¿Vio alguna cosa? No, Nada. nada. Bueno, listo. Entonces, les voy a contar una cosa. Imagínense que nuestro invitado trabaja con las manos y con el corazón. ¿Quién trabaja con las manos? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser, Toña? Yo creo que puede ser cocinero o también Cocinero. puede ser de esos artesanos que trabajan con arcilla. ¿Cocinero o artesano? ¿Qué dice Lucy? Sí, la verdad. Sí. Un panadero. Un panadero, También puede un ser. artista. Un artista. Costeño. Artista costeño. Juli insiste que es un artista costeño. ¿Y Pablo? No, la verdad es que con esa información hasta el momento no he podido generarme ninguna imagen en mi cabeza, por lo tanto esperaré a recibir más información para así poder ya determinar cuál profesión el invitado tiene. Bueno, imagínense que nuestro invitado ha representado a Colombia alrededor del mundo, en muchos lugares del mundo. Como ¿Quién costeño. conoce? Costeño, tú insistes que es un costeño. ¿Y Toña qué dice? Pues si es colombiano, pues de acá de Medellín. Es colombiano de acá de Medellín. Sí, es colombiano de acá de Medellín. Sí, ¿cómo les parece? Puede ser como o deportista o artesano, pues o sea, como artista, más que todo como ahí como en lo más como artista, deportista, así como más como de trabajo, Ok. más cultural. ¿Quién conocen que ha hecho muchas cosas en Medellín que ha representado a Colombia? ¿Quién, Mariana Toña? Pajón. Mariana Pajón. ¿Y Mariana Pajón trabaja con las manos? Sí, Pues cuando sí. coge la moto, cuando ¿Sí? Moto, se supone la bicicleta. sí, eso es una bicicleta Bueno, especial. imagínense que nuestro invitado trabaja con colores, sabores y muchas Cocinero. emociones. Cocinero. Cocinero. Sí, sin duda. Costeño. Colores, sabores y qué más. Y emociones, ¿cómo No, te porque parece? es de Medellín. Ok, eso sin duda me confirma que trabaja en la cocina. Que trabaja en la cocina. Costeño. Pablo dice que sin duda el De invitado Medellín. trabaja en la cocina. ¿Por qué? Bueno, pues con eso de los sabores, claramente uno tendría que trabajar en la cocina para relacionarse con los sabores, así que O de pronto es combinado, como esas personas que como que se inventan algo nuevo, entonces Y entonces, si ha representado a Colombia y cocina, cocina en otros países, ¿quién puede ser? comida costeña. Comida costeña, ahora le preguntamos. A ver. Puede ser esa que sale en los comerciales, que el arroz Diana. De la Rodiana, ha salido en el comercial de Rodiana. Tal vez. El Masterchef, ha Sí. salido en Masterchef. Sí, claro. sí ha salido. ¿Dónde más ha salido? tal En vez la sí haya casa de los salido más. famosos. Bueno, Eso, la casa de los famosos. tal vez. Bueno, ¿qué tal si le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy? Sí, ya podemos mirar. Ya lo pueden ver. Hola. Juanma, bienvenido a La Voz de la Niñez, qué rico tenerte aquí. Este es un espacio para conversar con los niños y creo que adivinaron tu profesión. Buenísimo, pero no soy costeño. Un poquito. La idea es que Juanma nos cuente un poquito de él, que nos cuente sobre su experiencia. Tenemos aquí Lucy, también una súper cocinera, ¿sí? y que ustedes le cuenten un poquito a él también, ustedes quiénes son para que lo conozcan. Entonces, ¿qué tal si le damos la bienvenida, que nos cuente un poquito sobre su carrera, su profesión, y luego ustedes se presentan? ¿Quién quiere arrancar? Ah, bueno, arranco yo. Sí, de una. Yo soy de acá de Medellín, me llamo Juan Manuel Barrientos, soy cocinero. Empecé acá hace como 21 años a cocinar. Abrí el cielo acá,
luego lo abrí en Bogotá, en Miami, luego en Washington y pronto lo vamos a abrir en Nueva York. Además también tenemos otros restaurantes y cocinamos mucho y comemos mucho también. Y tengo una hija que es de 7 años que también le encanta cocinar. No pudo venir hoy, pero les manda muchos saludos. Juanma, ¿y por qué las emociones se mezclan en lo que tú haces todos los días? Yo creo que alimentarse, al ser parte como del principio de supervivencia, está muy íntimamente ligado como a todo el core de las emociones. Por eso es normal que cuando alguien tiene hambre le dé mal genio, porque eso lo ayuda a buscar más rápido comida. Cuando se alimenta siente satisfacción y eso le genera placer. Y de esa manera eso va marcando en el cerebro de las personas durante mucho tiempo como unas improntas, que es como lo que se llama la memoria gastronómica. Entonces, a medida que uno va creciendo y va comiendo lo que se comía de pequeño, también le genera una conexión importante emocional con todo ese pasado gastronómico con el que creció. Adivinaron que era un cocinero, pero no sabían que era tan experto, ¿cierto? Sí. Sí sabían. Sí, la verdad Bueno. es que hablando de las emociones y la gastronomía, a ver, no sé si usted ya lo sabía, pero acerca del punto de la felicidad o bliss point, que si alguna vez usted lo ha implementado en su cocina. No, cuéntame cómo es. Bueno, pues es la cantidad de azúcar, sal y grasa en una comida que hace que se vuelva prácticamente irresistible, aunque claro, eso puede variar en varios paladares. Pero la comida rápida siempre trata de que su comida siempre esté en ese punto, por lo tanto se vuelve casi adictiva. Y Muy buena Eso información. explica muchas cosas. Cierto. Sí. Pablo, Sí. si le cuentas un poquito a Juanma, ¿tú quién eres? Bueno, pues, hola, yo soy Pablo Cadavid Montoya y yo soy un apasionado por la ciencia y específicamente la biología. Excelente. Lucy. Hola, yo soy Luciana Vasco, tengo 9 años y también me encanta la cocina. En Soy serio, qué fan. bueno. Hola, yo soy María Antonia Amundaray Álvarez, tengo también 9 años y también me gusta mucho la ciencia y ahí me gusta también mucho la cocina y también probar mucho esos sabores. Qué bueno. Bueno, hola, yo soy Julieta. Me gusta hacer de todo, bueno, casi de todo. Me gusta mucho el deporte, me gusta mucho hacer cosas que tengan como energía. Tengo 11 años, muy próximamente 12, pero tengo 11. Y me encanta mucho también las matemáticas. Qué bueno. Qué rico. Bueno, entonces la idea es que volvamos a la dinámica de siempre. Ustedes le hacen preguntas a nuestro invitado. Yo quisiera empezar contándoles un poquito sobre cómo conocí a Juan Manuel. Imagínense que nosotros somos amigos de la infancia. Nos conocimos como de la edad de la que ustedes están ahorita. Salíamos juntos, íbamos a fiestas, conversábamos y un día me lo encontré en una feria. Yo creo que fue eso hace 21 años. Estaba en una feria, en un puestecito pequeñito de comida y yo me acerqué a saludarlo y me dijo, es que yo voy a ser el mejor chef de Colombia. En ese momento, cuando él me dijo eso, yo dije, mira, qué bacano, pues qué chévere que tenga esos sueños y miren, 20 años después lo ha logrado, ha sido uno de los mejores chefs de nuestro país, ha sido reconocido con la estrella Michelin. Entonces le vamos a preguntar a Juanma qué significa la estrella Michelin y qué ha significado ser reconocido así en los diferentes restaurantes. Bueno, no. Una estrella es una responsabilidad muy grande. El primero es un anhelo porque es un reconocimiento, pero como todos los años te las tienes que ganar, es una responsabilidad que se vuelve casi que a término indefinido porque, no sé, alguien va y se gana un premio a, a algo y ese premio lo conserva siempre. La estrella uno se las gana todos los años. Entonces, lo más importante de las estrellas siempre es la consistencia. Entonces uno como que al principio celebra y se siente muy orgulloso, pero hay un momento en el que uno cae en cuenta de que uno tiene que ser consistente todo el resto de la vida. Y eso te hace cambiar mucho la forma de pensar porque digamos que los seres humanos vamos oscilando en,
en los esfuerzos que hacemos para las cosas o la dedicación. Un día estamos más entusiasmados, otro día no tanto, un día tenemos más energía y otros no. Pero finalmente cuando pones una vara, y ya de ahí no puedes bajar porque si no la pierdes. Entonces, además de ser un orgullo muy grande, es una responsabilidad muy grande, pero nos pone muy contentos tenerlas. ¿Quién quiere preguntarle algo al invitado? Yo. Sí. No soy costeño. Pero preparas comida costeña. ¿Qué te gustaría que cocináramos? Un pargo rojo. Uy, pescado. Uy. No, pero así, ¿tú qué cocinas? ¿Qué te gusta cocinar? A mí me encanta cocinar. En el cielo utilizamos muchos ingredientes colombianos, pero hacemos recetas distintas a la cocina tradicional. Entonces inventamos recetas, no todos los días, pero sí estamos en función de inventar recetas para todos los restaurantes. Y en mi casa me encanta cocinar pasta. O sea, es tu comida favorita, la A pasta. mí me encanta la pasta, sí. ¿Y qué tiene Y el esa sushi pasta? también. Hola. ¿Qué tiene esa pasta? A mí me gusta hacerla desde cero. Entonces yo cojo harina, semolina, huevos, hago la pasta, la amaso, la corto y ya después la hago. Pablo quiere preguntar algo. Ok, ¿cuál ha sido el platillo más, por así decirlo, extraordinario que has preparado? Mira que hay dos íconos en el cielo. Uno se llama el árbol de la vida y es un pan de yuca. Yo estaba una vez en el Amazonas, en una comunidad indígena y aprendí a hacer como un casabe, que es como una tortilla de yuca. Y me gustó, pero me parecía que le faltaba un poquito como de que fuera chicludo como el pan de yuca de nosotros. Entonces cogí una receta de pan de yuca paisa y una receta de casabe amazónico, porque los dos tienen yuca, y digamos que uní la receta y creé un pan de yuca que lo servimos sobre un árbol de cobre en honor a un árbol que se llama indio desnudo que hay en el Amazonas. Ese es quizá nuestro plato más icónico. Y otra cosa muy divertida que hacemos en el cielo antes de que la gente empiece a comer es que primero se lava las manos con una toallita y luego le echamos chocolate en las manos y se chupa los dedos antes de empezar a comer y eso despierta todo el sistema límbico en las personas que van a comer y hace que, digamos que afloren más las emociones cuando están comiendo. Ok, Toña. muchas gracias. O sea que el cielo en todas las partes del mundo es como lo más original de cocina para ti. Me gustaría pensar que sí, o por lo menos ese es nuestro propósito. También hay unos restaurantes que también son originales, como El Cielo, donde los chefs están inventando recetas, pero sí, ese es nuestro propósito, de siempre ser originales. Lucy. ¿Cómo se creó el cielo? ¿Cómo se creó el cielo? Mira, yo trabajaba con mi familia en otra industria, en comercio de empaques, y empecé a cocinar por hobby, y me enamoré de la cocina. Y empecé a profundizar mientras que trabajaba. Pasé por algunas universidades, trabajé con algunos chefs en el mundo y volví después de estudiar mucho y aprender mucho a cocinar sin haber dejado de trabajar y volví a trabajar y nunca pensé en tener un restaurante. Y un día había un amigo de mi papá que sabía pues, que yo cocinaba bien y me llamó y me dijo que había un local de un restaurante que lo estaban alquilando. Yo estaba pasando por ahí, pues estaba 5 o 10 minutos, fui y lo vi y dije, bueno, voy a montar un restaurante y así empezó. ¿Y cómo fue el apoyo de tu familia? Porque en la historia que tú cuentas, y creo que también es lo que ustedes han vivido, ese apoyo de los papás en todas esas estrategias y salirse de la caja, ¿cómo ha sido y cómo fue el apoyo de tu familia? Porque aquí tenemos 4 chicos que han querido salirse de la caja, digamos, haciendo todo el tiempo cosas diferentes, buscando otras maneras de aprender, y tú lo hiciste también muy autodidacta. Sí, yo siempre, es decir, yo creo que el que se propone algo es capaz de lograrlo, tenga o no tenga apoyo, pero definitivamente yo soy un fiel creedor un fiel creyente que el apoyo de la familia es algo fundamental para acelerar el éxito de una persona. Entonces, cuando yo tenía ideas muy disruptivas, mis papás siempre me apoyaban. Me decían, nosotros confiamos en ti, creemos en ti. Y hasta el día de hoy trabajamos juntos y siempre creen en mí, porque aún hoy, ya cuando tenemos una empresa,
Muchas veces yo llego con ideas para la empresa y siempre creen y eso es muy bonito. Y trabajar en familia es muy bonito. Imagínense que Juanma, la primera vez que tuvo que atender un servicio, consiguió un carro de perros. ¿Saben cómo resolvió esa situación? Le preguntamos a ver que nos cuente. ¿Cómo fue esa historia? Cuando abrí el restaurante, cuando alquilé el restaurante, que siempre había querido tenerlo, pero ya había descartado la idea hasta que apareció ese local, tenía algo de dinero ahorrado para montar el restaurante, que inclusive era un dinero que tenía ahorrado para comprar un apartamento, pues era la cuota inicial de mi apartamento y preferí montar el restaurante y no comprar el apartamento. Empecé a remodelar todo el salón donde vienen los clientes y se me acabó el dinero. Entonces no tenía cocina. Y me quedaba muy poquito. Entonces lo que hice fue que compré un carro de perros, le quité las llantas, la carpa y lo metí dentro de la cocina y ahí cocinaba. Cociné por lo menos 3, 4 meses ahí mientras que arrancábamos. Wow, wow. Qué buen empiezo. Ah, Inicio. gracias. Qué buen inicio. Bueno, Pablo, ¿y qué preguntas te surgen que le podríamos hacer a Juan Manuel hoy acerca de su profesión? De cómo se relaciona con las personas en su equipo de trabajo, qué significa ser chef, porque una cosa, ser cocinero, preparamos unas pastas muy ricas en la casa, pero ¿cuál es esa responsabilidad que tiene uno al ser chef? ¿Qué te gustaría saber de eso? ¿Qué es lo más importante para tener uno un restaurante? Ya que tú eres tan científico, yo creo que el éxito de las cosas radica en el efecto compuesto, es decir, en la suma de todas las partes. Entonces, digamos que hay muchas cosas importantes, quizá unas más importantes que otras, pero realmente cuando tú tienes un, un negocio exitoso como un restaurante, tienes que tener una armonía en que todas las cosas que estás haciendo hagan un efecto compuesto y todas estén bien hechas. Em, Uno, digamos que puede entender que lo más importante de un restaurante es que la comida sea rica. El resto tú lo puedes ir arreglando, porque si la comida es rica y los clientes vienen y les gustan, van a volver. Esa es una cosa muy importante, pero también el servicio es muy importante, porque si tú no te sientes bienvenido en un lugar, tú no vuelves, así la comida sea rica. De hecho, hay algunas teorías que dicen que es mejor que si uno le va mal en un restaurante con la comida, porque está maluca, pero el mesero lo atendió muy bien, uno le podría volver a dar una segunda oportunidad al restaurante. Pero si uno come muy rico y lo atendieron muy mal y lo hicieron sentir mal el mesero, uno no va a volver. Entonces, mira qué tan importante que tú vas a un restaurante a comer, pero resulta que el servicio es más importante que la comida para que tú vuelvas. Y así hay muchas cosas que pasan dentro del restaurante, las finanzas, la contabilidad, toda la parte de la comunicación, la parte administrativa, em, enseñarle a los equipos, entrenarlos, darles el propósito superior y que vivan el propósito superior del lugar donde están trabajando. Entonces es una suma de muchas cosas. Y miren que se relaciona mucho, Toña, también con la vida real. Si uno tiene un buen acercamiento con otra persona emocionalmente, uno genera y conecta con esos vínculos, lo que nos decía Juanma con relación a ese tema. ¿Qué le quieres preguntar? De hecho, yo creo que una filosofía buena que podrían tener en su restaurante El Cielo es que el atender bien a los clientes y preparar bien todo es como una receta, ¿cierto? Como lo que ustedes hacen porque tiene un paso a paso y unos ingredientes. Y pues en mi caso, yo creo que esos ingredientes son las emociones que les dan y las expresiones que les dan los clientes. Que, por ejemplo, me gustó mucho esto, por ejemplo, muchas cosas. Eh, y pues eso es lo que te iba a decir. Era una recomendación, ¿cierto? Eh, porque entre más tengas esa meta, lo vas a lograr. Porque, por ejemplo, si lo crees, lo creas, porque lo piensas en tu mente y lo vas a crear. Y eso fue lo que te pasó. Así es. Además que tienes mucha razón con lo que dices. Así como los cocineros tienen unos libros de recetas, los meseros en el cielo tienen unos libros de protocolo con los que ponen la mesa, cómo atender los clientes, cómo atender alguna inquietud, cómo servir un plato, cómo explicarlo,
ellos tienen los nombres de todas las recetas y las explicaciones, y ellos, así como el cocinero tiene su libro de recetas, el mesero tiene su libro de servicio. Entonces es muy valioso lo que dices. Lucy, Em, es una pregunta. En tu restaurante, por ejemplo, hacen tours de cómo cocinan, tal vez. A veces hacemos tours, sí, cuando alguien nos llama y lo hacemos como con tiempo, hacemos tour. O cuando el cliente va a comer, la cocina es abierta, entonces ellos tienen la oportunidad de ver todo cómo se prepara desde en todas las fases de la cocina. Tú estás aquí en la sala y ahí están todos los cocineros en la cocina abierta. Me parece como súper interesante que los meseros, pues, que tienes razón con lo del servicio, porque, o sea, honestamente como la comida puede ser muy rica, la comida puede ser como súper deliciosa y a veces los servicios no son tan buenos, entonces eso sí es como que choca mucho porque uno como, ay, tan rico volver, pero no me trataron bien, entonces, para enojarme yo con esta buena actitud, mejor no. Así es. Sí, yo creo que la actitud de todos, pero sobre todo las personas de servicio siempre tiene que ser con una sonrisa y haciendo sentir con mucha calidez al cliente. ¿cuál es la comida favorita de ustedes, Pablo? Bueno, pues yo podría decir que a mí también me encanta la pasta. Sí, a mí me encanta la pasta, por ejemplo, el espagueti o la lasaña esa. ¿Y has La preparado boloña. pasta desde cero? No, no, la verdad es que no tenemos los implementos en la casa. Ok, Lucy, ¿cuál es tu comida favorita? A mí me gustan mucho unas costillas que hace mi mamá, que no son como las fritas, sino que es en una olla pitadora. Y son como negritas. Ujú. Y Toña, ¿cuál es tu comida Em, favorita? pues tengo tres. La primera, la pasta. En la segunda, la pizza y las salchipapas. Son muy ricas. Y Juli, No sé, me la pusiste duro, yo como de todo. de Bueno, todo. casi de todo. Pero sí, me gustan mucho las papas, casi en todas sus presentaciones. Pues, o sea, por ejemplo, como las que te comes en el asado, papas fritas, así. Juanma, ¿cuál es la comida que no te gusta? Que en este proceso y en este encontrarte con tantos alimentos y con tantas mezclas, algún ingrediente que no tengas incluido en el cielo. Los frijoles. Ay, no. Nunca me gustaron. Cuando era pequeño me los obligaban a comer y les cogí pereza y crecí ya, no, pues ya nunca volví a comer y bueno, no me gustan y no los tengo incorporados como tal en el cielo, pero hace unos años me pasó algo muy divertido y fue que la Comisión de Frijoleros de Estados Unidos estaba haciendo unas campañas en Estados Unidos y en Colombia y necesitaban crear recetas nuevas que no solo fueran los frijoles hervidos. Y supieron de mí, de que yo hacía cocina creativa y que además no me gustaban los frijoles y me contrataron. Entonces fue un reto muy bacano porque era contratar a alguien que generaba nuevas recetas a crear nuevas recetas con algo que no le gustaba preparado de la forma tradicional. Y fue muy bacano porque encontramos en los frijoles, que yo siempre lo había sabido, pero digamos que siempre estaba negado, unas, pues un alimento increíble lleno de proteína, que se comportan como una harina también y aglutina. Entonces hicimos hasta postres con frijoles blancos y frijoles negros. Hicimos entradas, crocantes, galletas. Pero si tú me preguntas una comida que no me gusta, los frijoles cocidos no me gustan. Ujú. Bueno, ¿y qué tal si le preguntamos a Juanma que nos dé esa receta para la creatividad? ¿Se han dado cuenta que es súper creativo, que tiene un montón de ideas distintas, que crea platos desde cero, sin saber también cómo va a ser el resultado? Porque yo creo que vas mezclando a ver qué resulta. ¿Cómo podríamos darles a los chicos hoy esas ideas para ser más creativos todos los días? Mm, para mí la receta de la creatividad es la misma receta del éxito y es nunca perder el entusiasmo entre caída y caída. Cuando ustedes vayan a hacer algo en la vida, es casi seguro que van a fallar, casi seguro. Y tienen que intentar muchas veces y aprender de esos fallos para hacerlo bien, ¿cierto? Entonces, no les dé miedo fallar, porque es que eso es normal en el proceso.
La gente dice, ay, voy a trotar o voy a saltar. Y la primera vez que salta, corriendo, se cae y tumba la valla y dice, no, yo no sirvo para esto. Estoy seguro que el velocista más rápido o el que saltaba más se cayó muchas veces cuando empezó. Entonces fallar es normal en el proceso. Entonces cuando ustedes fallen, tienen un segundo para tener dos actitudes. La mayoría es la de el rechazo, el miedo y decir, no sirvo para esto, que es como el sentido normal de lo que el cerebro te activa cuando fallas. Pero lo que ustedes tienen que hacer es inmediatamente decir, ¿qué voy a aprender de esto? Y cómo me paro rápido y entusiasmado para seguirlo intentando. Y si ustedes ven, las personas que tienen éxito no son ni las más talentosas ni las más inteligentes, sino las que se paran detrás de cada fallo a seguirlo intentando hasta que lo logran. Y hay otra cosa muy importante, y es que el mundo cada vez se vuelve más competitivo y cada vez hay gente más talentosa, cada vez hay más gente haciendo más cosas. Y, y hay una filosofía muy, muy bonita sobre la excelencia, y es que hay mucha gente que entrena hasta que logra hacer algo bien. O sea, se equivoca hasta que una vez lo hace bien. Pero la verdadera excelencia es hacerlo tantas veces hasta que ya no te equivoques. Entonces mucha gente cree que el proceso viene a intentarlo y cuando lo hacen bien, ya creen que llegaron. Y la gente con excelencia ahí apenas empieza. ¿Por qué? Porque dice, si ya lo hice una vez excelente, ya lo tengo que volver a hacer excelente. Y ya lo que tienes que empezar a buscar es hacerlo tantas veces hasta que una vez falles. Y cuando tú empiezas a fallar dentro de la excelencia, empiezas a aprender cosas nuevas, distintas a cuando fallabas acá. Entonces, aun cuando ustedes logren hacer algo después de haberlo intentado y logren la excelencia, sepan que después hay otro camino de ir no volviéndose a equivocar, repitiendo esa excelencia, y esa es la consistencia. Entonces, mucha gente solo busca la excelencia, pero realmente a largo plazo está la consistencia. Entonces, siempre busquen nunca perder el entusiasmo y las ganas de las cosas, porque equivocarse es natural. ¿Qué piensas de eso, Pablo? Sí, la verdad es que eso me parece bastante cierto. La verdad es que, por ejemplo, yo a mí, además de comunicar ciencia, también me encanta mm, hacer modelos 3D. Y yo, por ejemplo, la verdad es que a mí me cuesta bastante hacer las articulaciones porque, por ejemplo, en algunos modelos me sale bien y en otros, pues, por ejemplo, al imprimirlos no encajan bien y, por ejemplo, no permiten que la articulación gire correctamente. Así que yo trato de buscar otras maneras en las que eso podría funcionar, pero con diferentes mecanismos. Cuando fallas o algo no te funciona, ¿qué actitud tienes? ¿Es negativa o dices lo voy a volver a intentar? Me frustro, pero también trato de volver a intentarlo. Toña, ¿cuándo se ha sentido frustrada? ¿Qué has hecho cuando te equivocas? ¿Y qué piensas de lo que nos dice Juanma, de esa consistencia, de seguir haciendo lo mismo? Porque yo veo también en ti esa posibilidad de todos los días hacer las cosas diferentes, conocer también muchos espacios de ciudad para divulgar tu ciencia. ¿Y cuándo han sido esos momentos en los que te has sentido que te frustras o que te tropiezas? Puede ser cuando un experimento no me sale bien, ¿cierto? O una explicación me confunde. Y cuando no te sale un experimento, ¿qué haces? Pues vuelvo a intentarlo y busco, por ejemplo, en YouTube. Cuando a veces a mí no me, por ejemplo, yo un día, a mí me gusta hacer muchos pancakes, waffles y todo eso. Y yo un día, como que de la nada, empecé a hacer, como, ay, vamos a hacer waffles. Y los puse y no me salieron. ¿Y te salieron bien después? Sí, ¿Lo volviste a intentar? ajá. Juli, ¿y tú? ¿Qué haces cuando te frustras o te ha pasado que de pronto algo no te sale como pensabas? Yo, pues, no sé, o sea, a mí no me gusta pedir ayuda. Pues, o sea, no es, o sea, no sé, yo no sé que eso como que no siempre es lo mejor, pero a mí me gusta como intentarlo varias veces de diferentes maneras, a ver si de pronto como así como que ya con la constancia, pues, con la constancia como que se logra, o de pronto de otra manera como más diferente se puede lograr. Pero, por ejemplo, cuando yo juego fútbol, a veces es como difícil como la dirección y a mí se me hace difícil, por ejemplo, controlar. Entonces, cuando a mí, por ejemplo, juego mal,
yo le digo, pues a veces le digo al profesor como, a ver, ¿cómo me puedes ayudar? A ver, así como, qué me recomiendas para poder hacerlo mejor? Qué bien, Juanma, ¿qué haces cuando te frustras? Respiro. Uno, respiro. Y dos, mm, entiendo que es parte del proceso. Yo creo que anteponerse a la frustración es una de las cosas más importantes para uno lograr cualquier cosa en la vida. Entonces, como que volver a recuperar la calma es lo más importante. Entonces, yo siempre creo que la respiración es el primer paso para anteponerse a la frustración. Luego, analizar qué fue lo que pasó y separar los problemas, porque si uno va resolviendo uno por uno, llega. Entonces, como con un poquito de pensamiento sistémico aquí con el científico, si uno va y separa todos esos problemas, ellos pierden fuerza. Así como si la suma de las partes es más grande que las partes sueltas, las partes separadas ya a la hora de resolver un problema van a perder fuerza. Entonces, si uno separa los problemas, pierden fuerza y los puedes ir resolviendo, pero para poder separarlos, tienes que estar tranquilo, para poder tener esa capacidad de análisis de decir, ¿cómo arreglo esto? ¿Cómo arreglo esto? ¿Y cómo arreglo esto? ¿Y cómo los separo? Entonces yo creo que eso es lo más importante y saber que eso es parte del proceso, o sea, porque cuando uno está frustrado dice mm, y no sabe que es parte del proceso, no lo cree, más frustrado se va a sentir. En cambio, si uno dice, ok, estoy frustrado, me equivoqué, esto no me salió, pero finalmente sé que para llegar a la cima a la que estoy buscando llegar, me tengo que caer, me tengo que resbalar y este es parte de ese proceso, mm, hace que normalices ese fallo y lo que hagas es que lo metas dentro del sistema como una parte del aprendizaje y se te vuelva tu profesor. ¿Y eso te tomó mucho tiempo aprenderlo? ¿Cuáles fueron como esos momentos difíciles en este proceso que llevas, en este recorrido? ¿Cuáles fueron de pronto esos platos que no salieron como tú pensabas o un servicio que no resultó como te lo esperabas? ¿Cómo has llevado ese camino de encontrarte con situaciones difíciles y poderlas resolver? En los restaurantes, digamos que uno son como los fallos cuando tienes un fallo en la empresa. Digamos que nadie lo ve, pero son cuando estás quebrado, cuando tienes como pagar una nómina. Esos son unos fallos muy complicados que hay que tener mucha tranquilidad, pero también resolverlos no solo con mucho profesionalismo, sino rodeado de muchos profesionales que sepan hacerlo. Y cuando tienes fallos en el restaurante, nosotros decimos que siempre hay dos percepciones en el restaurante. Una es la de nosotros, que sabemos cuál es nuestro máximo potencial, y la del cliente que solo conoce un servicio. Entonces, voy a ponerlo en números. Hazte cuenta que tú vienes un día al servicio y yo te doy el 100%, el 99%, el 98%. Y otra persona vino al otro día y ese día no fue tan bueno y dimos el 92%. Para nosotros, no fue un buen servicio. Pero para esta persona que solo había venido este día, fue un servicio de 92, entonces le fue bien. Entonces uno a veces va a la mesa y dice, ay, ¿cómo les fue? Felicitaciones. Y uno dice, pero ¿por qué me están felicitando si yo ayer lo hice mejor? Resulta que es que esa persona no estaba ayer. Entonces una es la percepción del servicio y la cocina y otra es la percepción del cliente. Y son completamente distintas. Por eso es que uno siempre, importante esta, pero si uno siempre está buscando la excelencia, tiene que es buscar mejorar esta, que es donde uno se evalúa todos los días. Ujú. ¿Y cómo aplicarías, Pablo, tú esa experiencia que nos deja Juanma? ¿Cómo puede uno aplicar esa disciplina, esa consistencia para poder llegar a ese éxito y hacer todo lo que te sueñas? Yo he estado planeando sacar videos en YouTube acerca de, más bien divulgando acerca de la biología, que esto la verdad es que como que me cuesta admitirlo, pero que ya he dejado abandonado por un tiempo y que estoy planeando volver a retomarlo y esta vez con mucha más constancia y tratando de mejorarlo. Buenísimo. ¿Ustedes cuáles son los actos pequeños y cotidianos de la vida de ustedes con los que tienen disciplina todos los días? Ustedes tienden la cama o sacan la ropa el día antes o planean el día, organizan el cuarto. ¿Cuáles son esos actos pequeños que ustedes hacen todos los días con disciplina? Pues es como una rutina, ¿cierto? Exacto. Pues uno se levanta de la cama, ¿cierto? Luego
luego se va a bañar, se acomoda, ¿cierto? Luego va al colegio, Pero tú se... tiendes tu cama o tu mamá te la tiende No, yo. sola. Sí, Eso es un sola. acto de disciplina. Sí, Tú organizas toda tu ropa y sacas la ropa que te vas a poner. Sí, yo, por ejemplo, en la mayor parte de las ocasiones, yo tiendo mi cama. A mí a mí solamente me pasa que mi mamá me la tienda cuando, por ejemplo, yo hago homeschooling. Y entonces, por ejemplo, cuando ya estoy un poquito tarde para una de las reuniones en clase, y como por ejemplo, mi cuarto está, por ejemplo, acá está mi cama y acá está mi computador. Entonces, ahí, por ejemplo, yo casi no, en esos casos, a mí no me da el tiempo para tender la cama, así que mi mamá me ayuda para organizar todo. Y lees, por ejemplo, tienes el hábito de la lectura. Sí, la verdad es que, por ejemplo, a ver, para investigar a mí me encanta y la verdad es que recomiendo un canal llamado Curiosamente, Ah, sí. que ahí saco parte de la información que a mí me encanta divulgar. Buenísimo. Y Lucy, ¿qué hábito tienes así que seas juiciosa y Yo constante? todos los días me levanto, voy y me baño y después mi mamá ya me se despierta para peinarme, tiendo mi cama, saco la toalla, pongo las chanclas como en un lugar donde les pegue el sol por la mañanita y ya. A veces me gusta un día antes preparar mi lonchera yo. Ujú. Y, Yo sí quiero ir a esas casas a verlos, están muy juiciosos. Muy y juicioso. también por mí yo todos los días haría mi desayuno, mi almuerzo y pues pero no puedo porque también voy al colegio, pero también amo hacerme a mí la comida, mi desayuno. ¿Y logras cocinar todos los días o no alcanzas? Todos los días no, pero yo siempre voy como que a la cocina a buscar algo, entonces debo de echarle esto, pero todos los días voy a la cocina porque mucho. Porque es importante el hábito de tender la cama aquí, don señor juicioso, El, que se el, ve que el, tienes ahí no, una... el hábito de tender la cama es como una primera una primera pequeña recompensa del día. Y si uno se levanta, yo no la atiendo todos los días, tengo que ser franco, porque a veces me pasa lo de Pablo, pues, yo trabajo como 16 horas, pero em, el acto de tender la cama te genera una pequeña recompensa empezando el día apenas te paraste. Entonces, el levantarte con un acto de disciplina y un acto positivo, una pequeña ganancia, un small win. Entonces es muy importante porque eso te empieza a generar hábitos que te ayuden a buscar más pequeñas ganancias y te fomenten la disciplina. Entonces, en los niños y en los adultos, cuando están buscando generar esos hábitos, tender la cama es una de las cosas, de los pequeños cambios más importantes que pueden hacer. Hábito importante para que todos lo apliquemos bien juiciosos en la casa. Chicos, ¿qué tal si nos inventamos una receta con Juanma? ¿Qué tal si empezamos a crear o a decirme algunos ingredientes extraños que pudiéramos combinar? Mira que ahorita mencionó, ¿cómo se llama el árbol? Indio desnudo. Indio desnudo, ¿lo conocías? La verdad es que no lo Bueno, ahí tienes a ti que te encanta tanto la naturaleza, ahí está para que lo conozcas. ¿Qué tal si mezclamos ingredientes? No tienen que ser de comida, porque miren que Juanma mezcló un árbol que era representativo de un territorio con el pan de yuca y con la yuca que le habían servido también en el Amazonas. ¿Quién quiere empezar con un ingrediente así bien loco, Toña? Hmm, no sé. Pepperoni con, a ver, el sol. Con el Pepperoni y sol. el sol. Bueno, un pepperoni secado al sol y se vuelve crocante o deshidratado. ¿Quién más quiere mezclar algo? Lo estoy Lucy, pensando. ¿qué estás pensando, Juli? ¿Qué se te ocurre? Gomitas y arena. Y arena. Esas sí son crocantes. Gomitas y arena. Gomitas y arena. ¿Quién quiere probar mi creación? De la arena, el vidrio sale de la arena. Entonces puedes hacer un plato de vidrio y poner las gomitas ahí. También podemos simular la arena, que es También la algo que podemos tú simular. también haces. Sí. Como aguacate pero asado.
Ah, es muy rico. Yo tengo un restaurante que se llama Kwon y vendemos aguacate tempura, frito con crocante afuera. Es delicioso. ¿Tempura? Mm. Pablo, ¿qué ingredientes se te ocurren? Bueno, pues la verdad es que un ingrediente que a mí se me había estado ocurriendo era el Carolina Reaper, que no sé si lo conozcan, que es el ají más Ah, sí, picante sí, sí. del mundo. Y si mezclamos todos estos ingredientes, ¿qué plato haríamos? Si mezclamos el Algo Carolina explosivo. Reaper, las gomitas, la arena, Ya sé, em, El aguacate no sé, asado. aguacate eh, asado. Con como hojitas revueltas. Y sí, tal vez con una salsa Algo de que Carolina. Algo que probablemente no vamos a comer porque esa como da que miedo. Da tóxico. O Em, tal vez podamos utilizar el aglutinante de las gomitas para así poder darle más espesor a la salsa, tal vez. puede ser como llamado, ah, Y el no soy, sé, el pepperoni, que nos inventamos con toda esa mezcla. A ver, podemos hacer yo sé. con la arena, como dijeron, hacer un platico, algo así bacano, y calentarlo con el sol y ponerle pepperoni, gomitas y el ají Y el aguacate. y el aguacate asado. Y pues yo pienso que con todo esto y si utilizamos, por ejemplo, en esos elementos naturales como el sol y la arena, podemos, ahora es que creamos un elemento químico. Crear un elemento químico nuevo, Lucy. Yo pondría el pepperoni y encima la gomita y la salsa que esté rellena, o sea que en el centro esté la gomita, como que al lado de ella esté la salsa y ya lo cubre el pepperoni. A ver, o Pero sea, algo a así eso se como le un pueden tipo de añadir dumpling. muchas cosas. Algo así Le como un pones tipo, algo acá y ya le pones el coso de ahí. o sea, algo así como, a ver, acá está el pepperoni, que entonces acá uno le pone el aguacate asado, la gomita y también la salsa de Como Carolina una Reaper. empanada. Y entonces uno la sella y entonces después qué. ¿Se la Se come? Se la come. O sea, sería algo, entonces sería más bien como un taco, porque para la empanada, entonces uno más bien lo tiene que freír o en el caso de los dumplings, uno lo tiene que hacer al vapor. Lo pongo al sol. Sí, uno lo puede, pero pues también le podemos añadir como más cosas, o sea, ahí uno le mete una tortilla, una arepa de huevo. ¿Qué haría el chef con todas estas ideas? Yo creo que ellos tienen más ideas que yo. ¿Qué haría yo? Haría una gomita dulce de aguacate que también fuera picante. Y mm, deshidrataría el pepperoni y lo volvería un polvo y se lo echaría arriba. Para hacer una gomita de aguacate, el reto más grande es que el aguacate tiene grasa y normalmente el aglutinante, muchos aglutinantes son para aglutinar agua, entonces tendríamos que buscar un aglutinante que aglutine grasa, o sacar una esencia de aguacate, que podríamos deshidratar el aguacate, volverlo en polvo y después hacer la gomita. Ah, pues sí, sí, eso sería muchísimo mejor. Miren que todos pensamos en poner un ingrediente encima del otro, uno aquí y otro arriba. Y el chef súper experto creativo ya conoce esas formas y esas técnicas de cómo convertir un alimento que normalmente no existe, porque yo no sé si existe la gomita de No, aguacate, no creo que exista en Harry Potter de pronto. La podemos crear para el restaurante. Claro, entonces miren qué nota cómo esa creatividad empieza a florecer también en momentos de agilidad mental. O sea, rápidamente cómo yo soy capaz de ser creativo para dar esas soluciones. Probablemente ya él lo ha hecho muchas veces y miren que él nos ha contado que él trae la cotidianidad a convertirlo en algo que no existe. Y esto, Juanma, ¿cómo lo has expresado con tu hija? ¿Cómo has mezclado esa creatividad, esa pasión, no solo por la cocina, sino porque también nos has demostrado que has buscado la forma de relacionarte mejor con las personas, de potenciar esas habilidades socioemocionales que son importantes? ¿Cómo ser papá te ha retado también y te ha traído esos aprendizajes tan importantes en la vida?
Sí, yo creo que ser papá es la cosa, el reto más grande del mundo. Y siempre es como buscar uno ser mejor ser humano y digamos que cuando uno tiene su primer hijo, pues yo tengo una hija y solo tengo una. Una vez ella me respondió súper madura a algo, pues yo le llamé la atención por algo y ella me respondió como no me parece, no sé qué. Y yo me di cuenta que yo me había equivocado. Y yo siempre me disculpo. O sea, una de las cosas que yo le enseño a ella es a disculparse siempre. Y la forma en la que yo me disculpé en ese momento fue que yo le dije, mira, tú llevas 7 años siendo niña. Yo llevo 7 años siendo papá. O sea, llevamos el mismo tiempo en los roles que estamos jugando el uno con el otro. Entonces, finalmente, como que aceptar que uno ahí también se puede equivocar y que por más de que una persona que es su hijo o es menor no, pueda tener la razón, eso es muy bacano porque le enseña a uno como la verdadera humildad de decir, uy, sí, me equivoqué y si yo le quiero enseñar humildad a mi hijo, se la tengo que enseñar con ejemplo. Entonces soy yo el que me tengo que disculpar. Y dos, con mucha libertad con conciencia, es decir, irla llevando a tomar la mayoría de las decisiones de su vida, pero a que, digamos que las argumente, por así decirlo. No sé, ¿quieres ver televisión toda la tarde? ¿Por qué vas a hacer televisión toda la tarde? ¿Y en dónde queda el estudio? ¿Dónde queda el esfuerzo? ¿Dónde queda la lectura? ¿Dónde queda la disciplina? Entonces, yo la hago reflexionar sobre sus decisiones y digamos que así la voy llevando. Evidentemente, también estamos llamados a ser papá y a veces hay que poner, digamos que los límites. Y otra cosa es, porque otra vez me pasó que me decía, bueno, pero entonces, ¿cómo me estás enseñando carácter a tomar mis decisiones? Esto es una decisión. Entonces, yo le dije, encontré, digamos que una forma de decirle, y es que una cosa son tus tus decisiones y otra cosa son tus responsabilidades. Y sobre tus responsabilidades decido yo. Es decir, si tu responsabilidad es estudiar, no es que tú, por decirme que vas a tener mucho carácter en decir que no vas a estudiar, no vas a estudiar, no. Entonces empezamos como a separar cuáles eran las responsabilidades que tenemos en la vida y cuáles son las decisiones que ella puede tomar. Entonces las decisiones que ella puede tomar, yo dejo que ella las tome. Cómo se viste, si se quiere combinar cosas que no le combinan, a mí no me preocupa ni me importa y si ella se va feliz, feliz, porque eso le va formando el carácter. Y las que son responsabilidad, ahí sí yo le establezco los límites y creo que eso me ha venido funcionando bien, aunque uno finalmente no tiene nunca la última palabra de la educación de los hijos, pero Hoy también nos vamos a equivocar. Yo mm, tengo 2 hijos y yo creo que el ejercicio más que lograr que ustedes sean perfectos es acompañarlos con mucho amor, con límites también y con disciplina, pero que el amor esté siempre por encima de todas esas cosas. Lucy, ¿quieres preguntarle algo a Juanma? Como una pregunta un poco personal, que yo veo que acá tienes una estrella y por acá también. ah, ¿Qué significan las estrellas? ¿qué significa? Mira, cuando yo era muy pequeño, mi abuelo en Fredonia me mostraba una constelación pues, que se ve en todas partes, que se llama Orión, y siempre que miro las estrellas, siempre veo esa constelación, pues siempre encuentro esa constelación. Entonces un día me la tatué y le di un significado a cada estrella con un miembro de mi familia. Y esta es algo de lo que creo que tú estabas diciendo ahora y es, si lo crees, lo creas. Esta estrella es un concepto de Aristóteles que se llama eunoia, que es well thinking, well being, es como todo lo que pienses para bien y con propósito eres capaz de hacer que pase. Entonces como me la tatué porque siempre he creído en mí y siempre que he creído en mí he logrado lo que me he propuesto. Toña, ¿alguna pregunta que quieres hacerle a Juanma de su vida personal, con su hija, cómo es ser chef Pero y tener les una voy a dar un hija? consejo. Mi primer tatuaje yo me los hice a los 28 años. No se hagan los tatuajes en la adolescencia que se van a arrepentir. Sí, sí, es No se hagan verdad. el demonio de Tasmania porque después se encartan. ¿Cuántos años tienes? Tengo 41. Ay, No sos parece. súper joven. Pareces de 20. Ah, sí. Que no. ¿Cómo haces con tu hija, por ejemplo, si a ella le gusta mucho la cocina? Por ejemplo, yo que a veces tengo muchas ganas de cocinar, pero solo lo quiero hacer yo, no quiero que nadie esté en la cocina y que nadie me ayude. Mi mamá dice que le da miedo que me queme o algo. ¿Tú la dejas fluir para que ella Mira, cocine o la ayude? a mi hija le gusta cocinar, pero no tanto como tú.
Y parte de ser papá es aceptar que los hijos, cada uno tiene sus gustos. Entonces, cada que yo hacía recetas, ella me ayudaba, sí, y salía y se iba. Entonces yo empecé a ver qué era lo que le gustaba hacer. Y aquí viene lo interesante. Yo tengo unos cuchillos que tienen mucho filo. Son unos cuchillos, son japoneses y son pues tú haces así y te afeitas los pelos de lo afilados que son. Y yo desde que ella se sentó conmigo en la cocina por ahí de 3 años, yo se los dejo coger conmigo al lado. Entonces ella hoy tiene 7, va a cumplir 8 años y yo ya la superviso, pero ella ya es capaz de cortar muchas cosas con un cuchillo. Y yo le digo, un día te vas a cortar. Esa es una realidad. Si tú toda la vida vas a cocinar, algún día te vas a cortar. Entonces a mí no me preocupa que ella se corte, porque todos los papás están, ay, ¿se va a cortar? Sí, es que pues, si uno va a cocinar, algún día se va a cortar. Entonces uno, obviamente, sí estoy muy pendiente que no se corte mucho, pues gracias a Dios nunca se ha cortado, pero finalmente yo creo que es encontrar lo que a ella le gusta. Entonces a ella le encanta cortar, le encanta picar, porque los cuchillos, como tienen tanto filo, cortar es muy rico porque se deslizan muy fácil. Y le gusta mucho hacer pasta, pero ahorita encontramos, yo estoy tratando de enseñarle como finanzas de cómo manejar su dinero. Entonces le doy un poquito de dinero en un viaje y ella tiene que hacerlo rendir en el viaje o en la semana o para ir no sé, a unos jueguitos. Ella tiene que tratar de empezar a manejar su dinero y empezamos a ahorrar. Entonces yo le puse un propósito de que cuando fuera adulta tuviera el suficiente dinero para comprar su propia casa. Entonces ella ya tiene un ahorro para comprar su casa, ya empezó a hacer su ahorro para comprar su casa. Y lo empezamos pues hace como 3 años. Y hace unos días empezamos a hacer galletas y se comió 2 y se las quería comer todas, pues quería que nos las comiéramos todas. Y me dijo, papi, tengo una idea, las voy a vender. Entonces cogió y se fue por todo el edificio, tocando todas las puertas y vendió y volvió como con 100.000 pesos de las galletas y los guardó en el marranito que ella tiene para A comprarse la casa. comprar. Entonces le encanta cocinar galletas y salirlas a vender. Qué rico. Y lo que nos preguntaba Lucy, ¿cómo lograr esa confianza, ¿cierto? De permitir que Lucy pueda cocinar sin el miedo a quemarse y también cómo el adulto es el que transmite esa confianza. Dale, Lucy. Los adultos siempre, pues si tú eres un niño o una niña, tienes que tener un adulto al lado, porque lo que tus papás tienen que entender es que tú te vas a cortar y tú te vas a quemar. Pero la razón por la que ellos están ahí es para que no haya un gran accidente, para que no haya una quemada gigante, para que no estés con una olla de fritura que se te riegue un aceite y te queme, para que una cortada de un cuchillo no te dañe la función de un dedo para toda tu vida. Entonces, yo creo que para ti es muy importante que aceptes que ellos están es porque te quieren, porque te aman y porque quieren lo mejor para ti, pero también ellos tienen que ceder un poquito en saber que si tú eres cocinera, eso te va a pasar, así como no sé, Mariana Pajón se pudo haber caído muchas veces en su bicicleta y rasparse y el que corre se cae o los que hacen motocross se caen mucho y se quiebran 1000 cosas. Finalmente los papás también tienen que soltar un poquito y tratar de evitar un accidente grande, pero es muy importante que tú también entiendas que tus papás están ahí porque te aman. Mamá, tú, aparte de cocinar con tu hija, cocinar, ir por el mundo con tu restaurante, ¿qué más te gusta hacer? A mí me gusta caminar por las montañas, hacer senderismo. Me gusta meterme como en los ríos, las quebradas. Cada que tengo tiempo, ese es mi pasatiempo favorito. Sobre todo en el Retiro. Hay unas caminadas muy lindas y voy mucho y me voy 4 o 5 horas. Y, y ese es cuando me queda tiempo, eso es en lo que hago, lo saco para mí. Juanma, ¿cuáles crees que han sido esos valores o esas acciones o esas enseñanzas que nos dejan los niños y en general también pues tu hija, que a veces los adultos olvidamos, que a veces queremos siempre tener el control, que a veces como adultos en ocasiones no nos damos cuenta que ellos nos están enseñando muchas cosas más de las que nosotros les enseñamos a ellos? ¿Y cuál sería entonces
ese valor o esa experiencia que tú crees que olvidamos por ser adultos? Yo creo, pues digamos, yo creo que la espontaneidad y disfrutar como las pequeñas cosas. Em, cuando uno se permite sorprenderse como niño y descubrir el mundo todos los días como con inocencia, es muy bacano. Yo creo que los niños siempre nos recuerdan eso. ¿Qué nos enseñan a los adultos los niños que a veces olvidamos? Yo creo que, pues lo que olvidan los adultos es que eh, cuando uno es niño, a veces los padres los cogen mucho, como tú decías, Juanma. Eh, y pues no, algunas veces no los dejan hacer cosas que quieren hacer. Pero eso depende mucho de la responsabilidad, ¿cierto? Y pues, por ejemplo, a los niños se les olvida que cuando tienen tareas quieren hacer algo, ¿cierto? Y pues yo creo que eso nos pasa a todos, porque queremos hacer una cosa y tenemos que hacer la otra. Y a veces como adultos se nos olvida que los niños siempre quieren jugar, ¿cierto? Que siempre quieren divertirse. Entonces, a veces cuando mezclamos esa creatividad con la imaginación, somos capaces también de lograr que los niños puedan cooperar en casa a través del juego y la diversión. ¿Qué es lo más divertido de ser niño? No pagar renta. Pues lo más divertido de ser niño es que podemos imaginar, por ejemplo, ser esos adultos chiquiticos, ¿cierto? Por ejemplo, que no hay que pagar la renta, que no, eh, que, n- que no tenemos tantas responsabilidades. ¿Qué es lo más divertido de ser adulto? Ser niño. Tratar de no tener responsabilidades. No, yo creo que viajar. Viajar porque los niños todos los días están descubriendo el lugar donde viven. Ellos no conocen toda la ciudad, no conocen, no sé, todos los centros comerciales, todos los cines, o no conocen todos los parques, o todas las montañas, o todas las calles. Cuando uno es adulto y se acostumbra a un espacio o a una ciudad, creo que el volver a viajar es volver a ser niños, pues volver a tener esa sensación de descubrir, de ser inocente, de sorprenderse. Y yo creo que viajar es no solo transportarse a ese lugar, sino transportarse como a esa inocencia de las niñas. Creo que Juanma nos ha dejado un montón de aprendizajes y nos ha dado un montón de consejos. Yo quisiera que para cerrar, Juanma, les dieras a los chicos y a todos los niños que nos ven un consejo importante que tú pues has apropiado de tu vida. Nos has contado varios importantes como el tema de los hábitos, la gestión emocional, algo que les quieras compartir para cerrar. Hagan todos los días algo que les dé pereza hacer. Ah, Ay, Y tú quieres científico, lo puedes investigar. Aquí en la parte frontal del cerebro, todas las personas que hacen cosas que los sacan de la zona de confort o que les da pereza, crecen, tienen más grande esta parte que la gente que es perezosa. Y estas personas, en estudios que hay, eh, estadísticamente son más exitosas. Entonces, no sé, se están bañando con agua caliente, pongan el agua fría y se bañan con agua fría, así sea un minuto. Eso lo que les va a hacer es sacarlos de la pereza del agua caliente. Así el agua caliente sea muy rica. Un día tienen pereza de tender la cama, tiendan la cama. Un día tienen pereza de lavar los platos porque la mamá siempre o el papá lava los platos en la casa, laven los platos. Hagan cosas que les den pereza y eso es lo que les va a volver cuando sean adultos, son personas exitosas. ¿Y ustedes quieren decirle algo a Juanma para despedirnos? pues que sigas logrando tus sueños. Gracias. sí, Y tú muchas también. gracias por compartir con nosotras. Nos enseñaste mucho hoy. Todas aprendimos todas las nuevas. Y también muchas gracias por escucharnos a todos, porque también es muy interesante que a veces los adultos como que pueden hablar mucho, pero no nos escuchan a nosotros. Que muchas gracias, yo aprendí muchas cosas, las necesitaba y
Ay, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo aprendí bastante a través de esta conversación. Muchísimas gracias. Yo estoy muy contento de haber compartido con ustedes y contigo, Juan. Ay, muchas Igual. gracias, Juanma. De hecho, te tenemos un regalito. Te tenemos un regalo por haber aceptado esta invitación, agradecerte un montón. Yo creo que hay un aprendizaje muy importante que nos deja Juanma hoy y es que todo lo que se hace con mucho amor, con consistencia, con disciplina, teniendo también esos sueños claros, ¿cierto? Miren que él desde muy pequeño se fue soñando eso que ha venido construyendo y seguro ha venido también teniendo otros sueños, sin importar lo que quieran ser, artistas, deportistas, chefs, pueden lograrlo si creen en ustedes. Miren qué tan bonito que es también el lema que tiene Toña, y es que si lo crees, lo creas, si lo creas, lo crees, si lo crees, lo creas. Y también Juanma nos lo pone sobre la mesa, de ser capaz de creer en uno mismo, de ser capaz de confiar en uno, porque nadie va a ser capaz de confiar más en uno que uno mismo. Entonces creo que es un mensaje muy bonito que nos llevamos hoy. Ya por aquí están terminando de organizar el regalito para que le podamos agradecer a Juan Manuel. ¿Quién se lo quiere dar? En nombre de todos. Párense pues y se lo dan todos. Ay, muchas gracias. Ay, miren qué lindo. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Qué buena que te gustó. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti.